Imagina esto, una fría mañana de enero de 1318. Una niña de apenas 7 años tiembla bajo el peso de un vestido ceremonial, tan cargado de oro y joyas que parece aplastar su pequeño cuerpo. Lágrimas silenciosas corren por sus mejillas, pero no llora por capricho. Llora porque en unas horas será entregada como esposa a un hombre casi 30 años mayor, un rey extranjero cuya reputación de brutalidad susurra en los pasillos de la corte. Esta niña no es una princesa cualquiera. Es Isabel de Francia, hija del poderoso Felipe IV, conocida como el Hermoso. Y este día marcará el comienzo de un viaje que la transformará de una víctima inocente en una de las figuras más letales de la historia medieval. Pero esta no es solo una historia de traiciones y coronas. Es la historia de una niña que aprendió a sobrevivir en un mundo que la veía como una moneda de cambio. Una reina que, humillada y abandonada, se alzó como una loba para reclamar su lugar en el trono. Y una mujer que pagó un precio terrible por su venganza. ¿Cómo pasó de ser una novia infantil a una conquistadora temida? ¿Y qué la llevó a orquestar uno de los asesinatos más crueles de la historia? Quédate con nosotros porque la historia de Isabel de Francia te llevará a los oscuros bastidores del poder medieval y te hará preguntarte, ¿fue una heroína, una villana o simplemente una sobreviviente? Si te fascinan las historias de reyes, reinas, traiciones y venganzas, no olvides darle like y suscribirte. Comencemos este viaje al corazón de la Edad Media. En 1318, Europa era un tablero de ajedrez donde los reyes movían a sus hijas como peones. Francia e Inglaterra, dos gigantes en constante conflicto, luchaban por el control de Gascuña, una región rica en viñedos que producía el mejor vino del continente. Para Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso por su rostro angelical pero con un corazón de acero, la paz temporal con Inglaterra valía más que los sentimientos de su hija menor, Isabel. A los 7 años, Isabel no era una niña jugando con muñecas, era una herramienta diplomática, un sello humano para un tratado frágil. Isabel creció en la corte francesa, una de las más opulentas de Europa. Rodeada de tapices, música de laúd y caballeros jurando lealtad, parecía destinada a una vida de privilegio. Pero detrás de las sonrisas cortesanas, la realidad era brutal. Las princesas no elegían su destino. Desde su nacimiento en 1295, Isabel fue educada para ser una esposa obediente, no una gobernante. Aprendió latín, costura y etiqueta, pero nadie le enseñó a hablar inglés, la lengua del país al que pronto sería enviada. Nadie le preguntó si quería dejar a su familia, sus juguetes, su hogar. Para Felipe, su hija era una inversión política, una forma de colocar ojos y oídos en la corte inglesa. El 25 de enero de 1318, Isabel llegó a Boulogne, en la costa francesa, para su boda. La ceremonia fue un espectáculo de poder, banderas ondeando, trompetas resonando, nobles vestidos con sedas y armiños. Pero para la niña, era un funeral disfrazado de celebración. Su novio, Eduardo II de Inglaterra, de 23 años, era un hombre imponente, alto, musculoso, con cabello dorado que lo hacía parecer un dios vikingo. Los cronistas lo llamaban uno de los hombres más apuestos de su tiempo, pero cuando Isabel entró en la catedral, temblando bajo su corona matrimonial, notó algo que todos susurraban. Los ojos de Eduardo no estaban en ella. Buscaban a otro en la multitud, un hombre, Piers Gaveston, su favorito, y, según muchos, su amante. La humillación fue inmediata. Gaveston, un noble gascón de origen humilde, no solo era el confidente de Eduardo, era el centro de su mundo. Los regalos destinados a la novia, joyas, telas, tierras, fueron entregados a Gaveston, quien los lucía con arrogancia ante la corte. Un cronista escribió: la pequeña reina permanecía sola y en silencio, mientras el rey bailaba toda la noche con su querido Piers. Para Isabel, de apenas 7 años, incapaz de entender el idioma o las intrigas a su alrededor, este fue el primer corte de una herida que nunca sanaría. Los primeros años de Isabel en Inglaterra fueron un exilio en su propia corte. A pesar de ser reina, seguía siendo una niña alejada de su familia, en un país donde pocos hablaban francés.
Eduardo rara vez la visitaba, prefiriendo gastar el tesoro real en banquetes y regalos para Gaveston. Los varones ingleses, al principio compasivos con la joven reina abandonada, pronto canalizaron su furia hacia el favorito real. Gaveston no solo era un intruso, era un símbolo del caos que Eduardo II traía al reino. Inglaterra, debilitada por guerras con Escocia y tensiones internas, no podía permitirse un rey más interesado en su amante que en su corona. En 1312 la tensión estalló. Los varones, liderados por el conde de Lancaster, se rebelaron. Gaveston, que había sido exiliado y regresado varias veces, fue capturado. Sin juicio, lo llevaron a una colina remota. Allí, bajo un cielo nublado, fue decapitado. Su cabeza fue enviada a Londres como advertencia. Eduardo, devastado, se encerró en sus aposentos, negándose a comer, llorando por su querido Piers. Isabel, ahora de 12 años, observaba en silencio. No era solo una niña viendo el duelo de su esposo, era una reina aprendiendo una lección brutal. En el juego del poder, la lealtad es frágil y la venganza es moneda corriente. La muerte de Gaveston debería haber sido un punto de inflexión. Con su rival eliminado, Isabel, ahora entrando en la adolescencia, podría haber esperado que Eduardo finalmente la viera como su reina. Pero el corazón de Eduardo II no buscaba consuelo en su esposa. En lugar de volverse hacia Isabel, encontró un nuevo favorito. Hugh Despenser, un noble ambicioso y cruel cuya influencia sería aún más destructiva que la de Gaveston. Despenser no era solo un cortesano, era un depredador político. Mientras Gaveston había sido un compañero emocional para Eduardo, Despenser era un estratega sin escrúpulos. Acumuló tierras, títulos y riquezas mientras manipulaba al rey para consolidar su poder. Para Isabel, ahora de 14 años y comenzando a comprender las intrigas de la corte, Despenser representaba una amenaza más peligrosa. No solo la ignoraba, la veía como un obstáculo. En 1316, cuando Isabel dio a luz a su primer hijo, el futuro Eduardo III, su posición pareció fortalecerse. Una reina que producía herederos era valiosa. Pero incluso este triunfo fue efímero. Eduardo volvió a sus viejos hábitos, descuidando a Isabel en favor de Despenser. La reina, que había esperado que la maternidad le diera un lugar en el corazón del rey, se encontró más aislada que nunca. Pero Isabel no era la niña asustada que había llegado a Inglaterra. Había aprendido a observar, a esperar, a calcular. Cada desprecio, cada humillación, era una lección grabada en su alma. Y cuando Despenser y Eduardo comenzaron a confiscar sus propiedades y rentas, dejándola financieramente vulnerable, algo dentro de Isabel se rompió y se transformó. Un monje cronista escribió: «La reina fue privada incluso de las pequeñas dignidades de su posición. Sus sirvientes fueron despedidos, sus joyas confiscadas y fue obligada a implorar por fondos para mantener su casa real». Esta humillación final no solo era un insulto, era una declaración de guerra. Isabel, ahora de 25 años, fluida en francés e inglés, educada en las sutilezas de la diplomacia, decidió que no sería una víctima más. El cordero estaba a punto de mostrar sus colmillos. En 1325, una oportunidad surgió. Las tensiones entre Inglaterra y Francia por Gascuña alcanzaron un punto crítico. Eduardo necesitaba un emisario para negociar con el rey francés, Carlos IV, hermano de Isabel. A regañadientes permitió que su esposa viajara a París. Fue el error más grande de su vida. Para Isabel, este viaje no era solo una misión diplomática, era una puerta hacia la libertad, hacia el poder, hacia la venganza. París recibió a Isabel no como una reina humillada, sino como una hija pródiga. En la corte de su hermano Carlos IV, Isabel encontró lo que Inglaterra le había negado: respeto, admiración y una plataforma para brillar.
Pero también encontró algo más peligroso: a Roger Mortimer, un varón inglés exiliado que había escapado de la Torre de Londres en una fuga digna de leyendas. Mortimer era todo lo que Eduardo no era: carismático, estratégico y hambriento de venganza contra Despenser. Lo que comenzó como una alianza política pronto se convirtió en un romance apasionado. Para Isabel, que había vivido 20 años sin afecto genuino, Mortimer ofrecía más que amor físico. Ofrecía una visión compartida de derrocar a Eduardo y reclamar el poder. Un cronista escribió: «La reina, durante tanto tiempo cordero, se reveló loba. En París, Isabel abandonó el papel de esposa sumisa. Se declaró públicamente una reina agraviada, una madre preocupada por el futuro de su hijo, el heredero al trono inglés». Su mensaje era claro: no regresaría a Inglaterra mientras Despenser controlara a su esposo. Eduardo, enfurecido por la rebelión de su esposa, intentó manipularla. Exigió que su hijo, el joven Eduardo de 12 años, fuera enviado a París para visitar a su madre. Era una trampa: usar el amor maternal de Isabel como cebo. Pero Isabel era más astuta. Consiguió que su hijo fuera nombrado duque de Aquitania, dándole una razón legítima para viajar a Francia. Una vez reunida con él, Isabel tenía la pieza final de su plan: el heredero al trono bajo su custodia. Con financiamiento francés y mercenarios de los Países Bajos, Isabel y Mortimer prepararon una invasión. En septiembre de 1326 desembarcaron en Inglaterra. Pero lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. En lugar de ser recibida como invasora, Isabel fue acogida como libertadora. El pueblo inglés, harto del reinado caótico de Eduardo y la corrupción de Despenser, se unió a su causa. Nobles, clérigos, ciudades enteras declararon su apoyo a la buena reina contra el rey perverso. Eduardo y Despenser huyeron hacia Gales, pero su destino estaba sellado. Fueron capturados. La venganza de Isabel fue implacable. Hugh Despenser enfrentó un juicio simulado y una ejecución que aún hoy hiela la sangre. Arrastrado por las calles, colgado, mutilado, sus entrañas quemadas ante sus ojos y finalmente decapitado. Fue un espectáculo público diseñado para mostrar que la reina, una vez impotente, ahora tenía el poder de vida y muerte. Con Despenser muerto, Isabel forzó a Eduardo a abdicar en favor de su hijo, Eduardo III. El ex-rey fue confinado en el castillo de Kenilworth, luego trasladado al siniestro castillo de Berkeley. Pero aquí, la historia toma un giro oscuro. En septiembre de 1327, Eduardo II murió en circunstancias misteriosas. La versión más conocida y la más horrenda dice que fue asesinado con un tubo de metal incandescente insertado en su cuerpo, un método brutal que no dejaba marcas externas. Los gritos de Eduardo, según los relatos, resonaron más allá de las paredes del castillo. ¿Ordenó Isabel este asesinato? Los historiadores aún debaten. Algunos creen que Mortimer actuó solo, con el consentimiento tácito de Isabel. Otros sugieren que Eduardo pudo haber escapado, viviendo como ermitaño en Italia según una carta del Papa Juan el XXII. Pero la sombra de este acto persiguió a Isabel. La niña que había llorado en su boda ahora cargaba con la mancha de un crimen que la historia no olvidaría. Con Eduardo muerto, Isabel y Mortimer gobernaron como regentes. Su relación, ahora abierta, escandalizó a la corte. Se apropiaron de tierras y riquezas, viviendo en un lujo que rivalizaba con el de los reyes. Pero el poder corrompe y la reina loba cometió el mismo error que su esposo: subestimó a su hijo. En 1330, Eduardo III, ahora de 17 años, tomó el control. Usando un pasaje secreto en el castillo de Nottingham, él y sus aliados arrestaron a Mortimer. Isabel imploró por su vida, gritando: «Bello hijo, ten piedad del gentil Mortimer», pero sus súplicas fueron ignoradas.
Mortimer fue ahorcado como traidor. Sorprendentemente, Eduardo perdonó a su madre enviándola a un retiro en Castle Rising, Norfolk, con una pensión generosa, pero sin poder. Los últimos 28 años de Isabel fueron un contraste con su vida tumultuosa. En Castle Rising vivió casi como una monja dedicada a la caridad y la religión. Pero los rumores persistían. Algunos decían que su mente se quebró, atormentada por visiones de Eduardo II. Otros afirmaban que encontró paz, reconciliándose con su pasado. Cuando murió en 1358, a los 67 años, fue enterrada con un hábito franciscano, sosteniendo un relicario con el corazón de Eduardo, un gesto que aún intriga a los historiadores. Los visitantes de Castle Rising aún hablan de una presencia inquieta, una figura femenina que aparece en las tormentas mirando hacia Londres. ¿Es Isabel atrapada por el poder que ganó y perdió? Su historia es una advertencia. El poder corrompe y la venganza, por justa que parezca, rara vez trae paz. Isabel de Francia, la reina loba, fue muchas cosas. Una niña sacrificada, una reina humillada, una madre protectora, una amante apasionada, una regente tiránica y una penitente solitaria. Su vida refleja las brutalidades del poder medieval, especialmente para las mujeres, que eran peones en un juego de hombres, pero a veces reescribían las reglas. ¿Fue una villana sedienta de sangre o una sobreviviente que hizo lo necesario para proteger a su hijo y a sí misma? La respuesta, como la historia, no es simple. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Edad Media. Si esta historia te conmovió, comparte el video y únete a nuestra comunidad de amantes de la historia. Próximamente exploraremos la vida de otra reina que desafió al destino. Hasta entonces, recuerda, incluso las sombras más oscuras esconden historias que merecen ser contadas.